Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anawin. Hoy quiero reflexionar en las lecturas que nos propone la Sagrada Liturgia para la Eucaristía, ¿verdad?, de hoy. Hay dos lecturas que son bien interesantes, tienen muchísimo material para reflexionar. Y claro está, este video es una reflexión corta, pero la primera lectura es del Eclesiastés, también conocida como el Coelet, capítulo 3, versículo 1 al 11. Y el Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 22. Bien, cuando hacemos una reflexión, un análisis de la palabra de Dios, es bueno ver cuál es el contexto, ¿verdad? Está lo que se llama el contexto inmediato. Primero tenemos lo que sucedió antes y después. Ese es el contexto inmediato de ese texto, ¿verdad? Antes de eso, surgió la multiplicación de los panes, que lo podemos leer en ese mismo capítulo 9 de San Lucas, versículo 10 al 17. Y después tenemos el primer anuncio de la pasión, ¿verdad? El primer anuncio de la pasión, San Lucas capítulo 9, versículo 22 al 27. Bien, eso es bien importante tenerlo en cuenta para que tengamos una idea más clara de por qué el autor bíblico, el hagiógrafo, nos dice algo. Bien, yendo ya a la reflexión, esta lectura del Eclesiastés, ¿verdad?, el autor bíblico, el hagiógrafo, nos va diciendo que hay tiempo para todas las cosas. O sea, para todas las cosas que realizamos en esta vida terrena. Hay tiempo para todos, ¿verdad? Y quizás la pregunta que nos debamos realizar para la reflexión es: ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Verdad? Te estoy preguntando, ¿qué hora es? Pero ¿qué hora es en nuestro corazón? ¿Qué hora es en nuestro corazón? Todas esas cosas que realizamos, ¿qué valor, qué escala de valor realizamos? ¿En qué lugar ponemos cada una de esas cosas que realizamos? Y a la hora de hacer un examen de conciencia, nos tenemos que percatar si está Dios en ese tiempo, en nuestro tiempo, si ponemos a Dios en nuestro tiempo o no, ¿verdad? Y entonces eso básicamente nos quiere decir el autor bíblico aquí del Eclesiastés. Ponemos a Dios, ¿verdad?, después de todo eso. Por eso los últimos, los antepenúltimo y penúltimo párrafo de esta lectura son de vital importancia. Miren cómo nos dice el autor bíblico: ¿qué provecho saca al que se afana en su trabajo? ¿Qué provecho saca al que se afana en su trabajo? Bien, no sé si alguna vez se ha preguntado qué es un ídolo. Un ídolo es todo aquello que usamos, que tenemos para sustituir a Dios, ¿verdad? El dinero puede ser un ídolo. La Biblia puede ser un ídolo. Sí, tenemos que ahí nos aferramos a la palabra de Dios, pero nos olvidamos de nuestros hermanos, nos olvidamos de lo que es de verdad que el Señor nos pide: amar a los unos a los otros, amar a Dios, ¿verdad? Se puede volver un ídolo, claro está. Entonces, primero, ¿está Dios
en nuestro tiempo. Segundo, esas cosas que yo realizo, ¿las estoy sustituyendo y no estoy poniendo a Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos para esta reflexión de estas lecturas, ¿verdad? Entonces, el próximo párrafo nos dice, todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado al mundo, ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio al fin. Claro está, como se enseña en la teología católica, Dios es un misterio. Pero dentro del cristianismo tenemos que entender lo que es un misterio. El misterio es, por eso nuestros hermanos ortodoxos, nuestros hermanos de ritos orientales, católicos y ortodoxos, le llaman a los sacramentos misterium. Y ahí podemos sacar, en griego, podemos fácil sacar misterio, deducirlo, o mystery en inglés, ¿verdad? El misterio dentro del cristianismo es todo aquello que Dios nos va revelando, pero que por su grandeza, por su soberanía de por sí, no podemos entender del todo. ¿Ok? Y los sacramentos entran ahí en lo que es ese misterio de Dios, ¿verdad? Cómo Dios utiliza el agua para que entremos a formar parte del pueblo de Dios, a formar parte de la iglesia, y más allá de eso, para que nos encamine a la salvación, nos lleve a la salvación, ¿verdad? Entonces, aquí el autor nos está diciendo, bueno, Dios ha hecho todo a su tiempo. Dios es creador, Dios ha hecho todo. Pero entonces tenemos que reflexionar todo eso que Dios nos ha dado a nuestra disposición, cómo lo utilizamos, ¿verdad? Y entonces, en el tiempo que tomamos para realizar todas esas cosas, ¿está Dios? ¿Ok? ¿Está Dios o no está? Entonces, es bien importante reflexionar. Este evangelio de hoy es bien interesante, ¿verdad? Ya mencionamos el contexto inmediato. Antes de eso surgió la multiplicación de los panes y después el primer anuncio de la pasión, según nos lo presenta San Lucas en este capítulo 9. Entonces, ya vemos por qué Jesús, ya Jesús está en su vida pública, claro está. Lleva un tiempo, se ha hecho famoso entre el pueblo de Israel, pueblo judío. Y entonces, pues, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues, claro, o Juan el Bautista, o Elías, o alguno de los profetas antiguos, ¿verdad? Entonces la pregunta, ok, el Señor ahí, no hay problema, ¿cómo no? Claro. Entonces, lo que sigue es más importante. ¿Y ustedes, quién dice la gente que soy yo? Claro está, Pedro toma la palabra, claro, y aquí nos dice, ¿verdad? Aquí nos dice, y cito textualmente, que Pedro dice, el Mesías de Dios, ¿verdad? Eso lo nota San Lucas de esta forma. Cuando hace unos domingos atrás estudiamos la lectura paralela de este evangelio, del evangelio de San Mateo, o sea, lo escuchamos en la Santa Misa, en la Eucaristía, ¿verdad? En San Mateo lo pone, tú eres el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, ¿verdad? Mesías significa el ungido. Tú eres el ungido, el enviado, el que Dios ha enviado para nuestra salvación. Entonces, hoy debemos reflexionar, ¿verdad? En cómo identificamos al Señor. De qué forma, cómo identificamos. Lo identificamos, pues el pueblo lo identificaba como un profeta, gran profeta.
El Islam lo identifica como un profeta y ya ahí se acabó el evento para el Islam. Pero nosotros los cristianos no. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Mesías, es el enviado por Dios, ¿verdad? Es el Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces, tenemos que preguntarnos en nuestro corazón, todo eso que la iglesia nos enseña que es Jesucristo, ¿lo es en nuestro corazón? ¿Lo es para nosotros en nuestra vida? ¿Verdad? Y esa debe ser parte de la reflexión en esta lectura, mis queridos hermanos, ¿verdad? Les quiero invitar también a que todos los miércoles escuchen, nos vean a través de Facebook Live, en vivo por Facebook, el programa Catequesis Apologética y Predicación. Y los martes y jueves ya salen el podcast Didaje Cristiana, ¿verdad? Donde reflexionamos entre unos 15 a 20 minutos, hacemos distintas reflexiones. Estas reflexiones así, pues yo las voy a estar haciendo, no todos los días, pero de vez en cuando, ¿ves? Cuando hay una fiesta más importante dentro de la iglesia, la liturgia. Hoy este evangelio me llamó mucho la atención y por eso hice la reflexión, mis queridos hermanos. Entonces, les pido más que nada, por encima de todas las cosas, como dice el Papa Francisco, oren por mí, ora por mí, oren por nuestro ministerio. También nosotros vamos a estar haciendo lo mismo, ¿verdad? Así que, mis hermanos, 1.000.000 de gracias y que nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta la próxima. Muchas gracias.